Saludos queridos hermanos, una vez más estamos contentos de estar con ustedes compartiendo en este tu canal, tu espacio juvenil, en estos 15 minutos de sabiduría. En el día de hoy he de compartir contigo esta lección sin mi esposa que se encuentra quejada de salud y por eso te pedimos que ores por ella y por nosotros. Compartimos una lección muy interesante, la ley del pacto, y para ello vamos a memorizar un texto clave que nos dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En el libro de Salmos capítulo 23 dice una frase muy importante, que Dios nos guiará por senda de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia por las que Dios nos puede guiar? ¿Cómo son esas sendas de justicia? En otro salmo nos dice que estas sendas de justicia se refieren a la ley de Dios, el camino que nos guía por la paz y por el bien. Definitivamente, la ley de Dios fue creada para darnos bendiciones. La ley de Dios fue creada para darnos paz y prosperidad. Fue creada para que vivamos en un mundo lleno de felicidad y apartado de la violencia y del dolor. Esa ley que mucha gente pisotea, olvida, desconoce y pretende ignorar, existe con un propósito. Es el camino por el que Dios quiere guiarnos, es el camino por el que tú y yo debemos caminar. Por eso en esta lección de escuela sabática, la ley del pacto, vamos a ver cómo Dios hizo todo lo posible para que Israel fuese guiado por este camino. En la lección del domingo, podemos ver cómo nos dice que Dios escogió a Israel, lo eligió. ¿Por qué lo eligió? Lo eligió porque muchos dicen que porque eligió a Israel porque otras naciones quizás no aceptaron el llamado de Dios. Y hay conjeturas sobre ello. No importa si realmente fue por eso que lo hizo o si fue por otra razón, lo importante es que fue elegido por Dios y esa elección tenía un propósito. No era una elección porque Israel tenía las condiciones mejores que las demás naciones. Si te fijas, si estudias la palabra de Dios y estás con cuidado, notarás que la nación de Israel, ¿qué eran? Un puñado de esclavos. Recuérdate cuando José y sus hermanos llegaron a Egipto. Esa historia ya la sabemos a través de su hermano José, que llegó primero, que ellos lo vendieron y luego llegaron sus hermanos. Allí vivieron en Egipto por muchos años, allí se reprodujeron porque José estaba en el trono. Pero cuando José murió, recordarás que entonces fueron esclavizados. Esa es la nación que Dios cogió. Cuando Dios llamó a Moisés para liberarlo, no teníamos una nación poderosa, ni un pueblo culto, ni un pueblo bastante numeroso, o ni un pueblo que podamos decir experto, lleno de cultura, que podamos decir es un pueblo rico en conocimiento y sabiduría. Su única cosa por la que fueron elegidos fue porque Dios los amaba. Esa elección era porque Dios quería que ellos cumplieran un propósito en su vida, que ellos pudieran ser el ente que Dios utilizaría para llevar el amor de Dios a toda la humanidad. Lo que estamos diciendo era que la elección de Israel no era porque ellos tenían valor en sí mismos. El valor de Israel era porque sería el portavoz de Dios para llevar el amor a todas las naciones. Ellos perdieron de vista ese sentido, porque llegaron a pensar que su elección los hacía superiores a los demás. Sin embargo, su elección no los hacía superiores a los demás. Su elección los hacía compromisarios de llevar un mensaje a aquellos que Dios también amaba por igual. Israel perdió el sentido, perdió la noción, porque llegó a pensar que su elección lo hacía diferente a los demás. Y ese error le costó a Israel mucho. Posiblemente la historia se repite, porque muchas veces Israel creyó que porque era el especial o elegido, Dios perdonaría hasta el final todas sus maldades y transgresiones. Y sí, Dios soportó mucho sus transgresiones, hasta el punto que colmaron su paciencia, porque todo tiene un límite. En la parte del lunes vemos un tema muy interesante, lazos que unen. Muchas veces pensamos que el tema de la gracia es un tema en donde ser salvo por gracia nos da la libertad de hacer todo lo que queramos a nuestro antojo y voluntad y de vivir una vida conforme a nuestros deseos. Sin embargo, si imaginamos una relación de pacto, como nos dice la palabra de Dios, cuando hay un pacto, tiene que haber un compromiso entre ambas partes. Dos partes se comprometen a hacer algo. Y ese compromiso tiene que haber una baranda, un límite, algo que te diga hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo proceder. Pongamos el ejemplo de una pareja que se casa. Son felices los dos mientras están unidos, pero la felicidad depende del respeto mutuo. Hay límites, hay reglas. O podría ser posible que una pareja se sienta libre y decir, bueno, sí, mi esposa me ama y por eso soy libre, y al ser libre puedo escoger a otra mujer para estar en su lugar, o una persona que tenga relación comercial con otro en un negocio, que decida invitar a otro a participar en ese negocio sin consultar a su socio anterior. ¿Sería esto posible? O si sería posible no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo esto afectaría la relación en el futuro?
o un amigo que tenga tanta confianza en otro amigo que tome dinero de su cartera sin consultarlo y que ese amigo después se entere de una manera inapropiada. Todos estos ejemplos sencillos nos pueden dar a entender una cosa. El pacto necesita leyes. El pacto necesita reglas. Por eso hay muchas palabras en el libro de Salmos que nos ayudan a recordar lo que es un pacto. Estatutos, ordenanzas, leyes, mandamientos. Todos estos nos hacen alusión a la ley de los 10 mandamientos que fue dada en el Sinaí como pacto. Esta ley, aunque aparentemente es presentada como la ley de las obras, esencialmente tiene un objetivo muy importante: mantener la relación de gracia entre el pueblo de Dios e Israel en aquel tiempo y entre el pueblo de Dios y Él en estos tiempos. Porque Dios quiere que seamos libres por la fe y que la gracia nos sustente y nos llene, pero quiere que esa gracia se mantenga a través de un pacto en donde mostramos el amor y la obediencia al Dios que nos ha salvado y que nos ama de todo corazón. Por ejemplo, podemos ver algunos textos de la palabra de Dios, como nos dice el libro de Salmos capítulo 78, versículo 10, que Israel no guardó el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. En Salmo 18, 22 nos dice: pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no se han apartado de mis estatutos. Y Salmo 25:10 nos dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Ahora vemos en la parte de antes la ley dentro del pacto. En esta lección vemos un comentario muy importante que quiero compartir contigo. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la palabra ley? Puedes pensar en agente policial, multa, tráfico, jueces o cárcel. ¿Eso llega a tu mente? O también puedes pensar que la ley es restricción, es regla, padres autoritarios o quizás castigo. O también tú puedes pensar que es orden, o es armonía, o estabilidad, o tal vez incluso amor. Esas ideas pueden ser real. Es posible que algunos de los que nos escuchan piensen distinto, porque depende de la experiencia que han vivido con la ley. La palabra hebrea Torah, de lo que estamos hablando en el día de hoy, se traduce como ley en nuestras Biblias. Él significa enseñanza y también significa instrucción. Por lo tanto, la ley nos instruye en el amor de Dios. La ley nos enseña no lo que debemos dejar de hacer. La ley nos enseña lo que Dios quiere que hagamos por Él. Por eso, la ley del pacto es una ley de amor, una ley de gracia. Y en vez de ver la ley como una serie de restricciones a nosotros para impedir que hagamos lo que nos gustaría hacer, la ley de Dios es una ley que nos enseña a cómo vivir en la tierra la vida que hemos de vivir en el cielo. El principio de la ley es que si tú quieres que hacer algo con alguien, haz lo que te gustaría que te hagan a ti. Eso simplemente es amor. Cuando la palabra dice en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, si no eres padre no entenderás el principio que está explícito allí. Cuando la palabra dice: no mentirás, será porque nunca has sentido dolor por la mentira que te hayan dado, que no sentirás importante este mandamiento. Por eso podemos estar seguros y claros que la ley está dentro del pacto con el objetivo de crear una relación de amor, de paz y de armonía entre las dos partes, entre Israel y Dios, entre tú y Él, porque el mismo amor que Dios tenía para Israel lo tiene contigo y lo tiene conmigo. La ley de Dios es inmutable, no cambia. ¿Por qué? Porque el creador de la ley es inmutable. Por ejemplo, el universo que estamos viviendo, el mundo donde vivimos fue creado por Dios. Claro está, no con el pecado, pero el pecado será quitado, pero la esencia de la creación permanecerá. Así su ley ha permanecido siempre y permanecerá, porque no tiene que cambiar, porque quien tiene que cambiar es el hombre, y obviamente el hombre no puede cambiar. Por eso, cuando el hombre mira la ley de Dios, ¿qué debe sentir? Bueno, el hombre que quiere buscar al Señor siente que la ley lo hace culpable. ¿Quién tiene la culpa? ¿La ley o el hombre? Obviamente no lo tiene la ley, sino el hombre que es pecador. Pero la ley tiene un objetivo de beneficiar al hombre, para que ese sentimiento de culpabilidad que genera la ley en ti te haga buscar el amor de Cristo y la salvación que Él ofrece. Y entonces, solo por la ley que te señaló el pecado, encontrarás necesidad de buscar a Cristo como tu Salvador personal. La ley no cambia, su objetivo es acercarnos a Dios, que podamos amarlo más y que podamos ver que en esa ley hay una norma que nos guía a la obediencia a un Dios que nos ama con un amor inmensurable. Ahora bien, mis amigos y hermanos, si la ley no puede salvarnos, ¿por qué Dios la presentó? Ya te dije, si Dios quiere salvarte, podía haberlo hecho sin su ley. Pero hay un solo detalle, amigos y hermanos: Dios es amor, Dios es orden, es principio. Satanás es caos y Dios no iba a continuar el mundo en pecado, porque ese es el mundo de Satanás. El mundo de Dios es el mundo del principio, y mantuvo sus principios, mantuvo sus leyes, pero añadió a esos principios, esas leyes, la gracia del amor de Jesucristo. Dios te dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Esa conversión se produce después que vemos cara a cara nuestros pecados y buscamos a nuestro amante Salvador, Cristo Jesús.
El título del jueves es bastante interesante, sí. Y por eso hay que recordar que Dios tenía en Abraham un ejemplo. La Biblia dice que en estos versículos que voy a mencionar de Abraham, cómo Dios consideraba a Abraham. Por ejemplo, dice en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para hacer venir a Jehová sobre Abraham lo que él habla acerca de él. Génesis 26, 4, 5 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En el versículo 5 dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, fíjate, en Éxodo 19:5 ya no nos habla de Abraham, nos habla del pueblo de Israel, y nos dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Notas algo interesante? Con Abraham lo dice sí, condicional. Porque Abraham lo hacía. Abraham guardaba la ley de Dios, guardaba el mandamiento de Dios, y por eso Dios amaba a Abraham. Y dijo, yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí que obedezcan la palabra de Dios. Pero con Israel Dios lo puso condicional. Si tú obedeces la ley, entonces serás mi especial tesoro. Amigos, hermanos, si nosotros amamos al Señor, seremos salvos. Pero si nosotros amamos al Señor, también obedeceremos sus mandamientos. Es un sí condicional. Si nosotros violamos la palabra de Dios, seremos condenados. Si nosotros violamos los mandamientos de Dios, no alcanzaremos salvación. No existe salvación bajo un libertinaje. No existe una gracia libre. La gracia no nos aleja de Dios. La gracia no nos da permiso de vivir una vida independiente. La gracia nos da la oportunidad de encontrarnos con Dios y de obedecer la palabra de Dios. Por eso dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, vosotros seréis mi especial tesoro. También en Levítico 26:3 nos dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, Dios reconocerá abiertamente quién eres tú. Porque Dios no te dejará nunca. Pero si eres desobediente, si pretendes reclamar, si tú crees que tienes derecho de empoderarte del reino del cielo solamente con declararlo y no obedeces la palabra de Dios, tengo malas noticias para ti. La única condición para reclamar el derecho de Dios es si obedeces la palabra de Dios. Pero recuerda, tú no puedes obedecer los mandamientos de Dios. Por eso entonces la gracia de Cristo no te libera de obedecer, sino que como dice la palabra, en Cristo somos nueva criatura. Y Gálatas dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que estamos listos de obedecer en Cristo la palabra del Señor. Hemos visto esto muy claro en la palabra de Dios. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino y estableció los principios de su reino, en el Sermón del Monte, los principios de su ley. ¿Qué dijo él? No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumplirla no implicaba darle un cumplimiento final, sino hacer que se viera como Dios quería que se viera, a obedecerla como Dios sugirió que obedeciera. Porque los hijos de Israel cargaron los mandamientos de Dios con muchas cargas humanas que no estaban estipuladas en el mandato de Dios. Y Cristo vino a liberar su ley de todas las tradiciones humanas que no eran necesarias. Quiero leerte un comentario de una escritora inspirada que nos dice así: antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en su corazón. La obediencia a Dios, que no nace del amor, es tan imposible como inútil. Donde existe el amor de Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en sus mandamientos. Interesante. Es interesante ver que los mandamientos de Dios están allí. Nunca han dejado de ser. La palabra dice que el cielo pasa, todo pasa, pero su palabra permanece para siempre. La palabra dice que Dios es fiel, Dios es firme, Dios no varía, Dios es persistente. Su amor y su gracia es la misma para todos los pueblos, para todas las naciones. Dios estableció la ley del pacto con Israel, porque Israel fue la nación escogida no para ser especial y que se fuera oronda por ello. Fue escogida para llevar el mismo mensaje a las demás naciones. ¿Falló Israel en ese compromiso? Claro está. Dios escogió entonces a su pueblo, a los cristianos, para que hicieran lo mismo. Y hoy repetimos la misma historia. Creemos que ser elegidos es vivir de espalda a los mandamientos de Dios. Ser elegidos es obedecer la palabra de Dios por la gracia de Cristo y predicar el mensaje a aquellos que no conocen la salvación de Dios. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo estos 15 minutos de sabiduría. Nos vemos a la próxima. Y recuerda, hay una ley, hay un pacto entre Dios y su pueblo, entre Dios, entre mí y tú. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenas noches.